Muy buenas noches, queridos televidentes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Vamos a Descubrir. Queremos recordarles que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Queremos recordarles también que este y cada uno de los programas que hemos tenido para usted los puede buscar en YouTube y puede buscar el canal de nuestra universidad UPN-FM TV y ahí podrá encontrar cada uno de los programas que hemos realizado. Damos también la bienvenida a su segmento Física Interactiva y como siempre me encuentro bien acompañado por la licenciada Merly Domínguez, a quien saludamos en esta noche. Muy buenas noches, licenciada, bienvenida. Gracias, Jorge, y muchas gracias a todos ustedes que están sintonizándonos nuevamente el día de hoy. Bien, el tema que tenemos para hoy es un tema especial, es un tema que está de moda en este mes de febrero. Pues, y vamos a ver que no solamente es un tema que podríamos hablar que es algún tipo de sentimiento, viene a ser más que eso. Y bien, hoy vamos a hablar sobre el amor y en cada uno de los segmentos del programa vamos a conversar un poquito acerca de este tema desde diferentes puntos de vista. Y en esta ocasión, en este segmento, vamos a hablar sobre la visión del amor y vamos a hablar desde el punto de vista físico. Y es que el punto de vista hacia el amor es diferente, ¿no? Desde la parte física. De alguna forma puede ser diferente, pero si bien es cierto, por ejemplo, los químicos van a hablar del amor referente a aquellas reacciones químicas naturales del cuerpo humano, probablemente los biólogos van a hablar sobre aquellas glándulas que nuestro cuerpo posee y genera hormonas para que nosotros podamos sentir esas sensaciones. Desde el punto de vista físico, pues probablemente los físicos piensan que existe el interruptor para darle paso a todas esas secuencias, tanto a las químicas como a las biológicas. Entonces, por ejemplo, Albert Einstein mencionó que todas esas reacciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano son reacciones que tienen que estar ligadas con la energía. Y pues la energía es prácticamente lo que rige nuestro universo. Él escribió una fórmula que dice E es igual a mc al cuadrado, donde E es energía, m significa, es el símbolo utilizado para representar masa, c la velocidad de la luz y de hecho está al cuadrado, entonces sería velocidad de luz al cuadrado, ¿verdad? Entonces nuestro universo regido por la energía y la materia. Ahora, resulta que en la naturaleza hay muchos comportamientos similares a lo que nosotros consideramos amor por el vínculo entre personas. Por ejemplo, las cargas eléctricas son negativas y positivas, ¿verdad? Entonces, en el caso de una tormenta, en la parte superior, nosotros tenemos, en la atmósfera, mejor dicho, tenemos cargas positivas y nuestra Tierra está constituida por cargas negativas, lo cual hace que se produzca una descarga eléctrica que vemos como un rayo o un trueno, ¿verdad? Y esto tiene que ver con prácticamente una fuerza de atracción, muy similar a lo que nosotros consideramos entre personas fuerza de atracción. Y ese es al punto que vamos, entonces significa que esta energía es la que provoca la fuerza de atracción entre dos personas totalmente diferentes. Ok, no necesariamente esta energía de la que habla Albert Einstein, pero más adelante vamos a hablar con respecto a qué experimentos se desarrollaron para dar otro tipo de explicación. Por ejemplo, tiempo antes se creía, los astrónomos o los astrofísicos creían que todo en el universo ya estaba creado, pero hace poco, gracias a los grandes telescopios, se dieron cuenta que existen galaxias que se están uniendo y formando nuevas estrellas, ¿verdad? Nuevos planetas, nueva vida. Entonces, si todo lo anterior, ¿verdad?, estaba ya supuestamente descubierto, ¿qué pasa con esto nuevo? ¿Qué pasa con esa tal energía que todavía no han logrado describir qué es la energía oscura? Bueno, Albert Einstein mandó de hecho una carta a su hija, se asume que completamente se dice que no es verídica, pero hasta el momento se sostiene que es de él. Y menciona que hay una fuerza todavía no descubierta por la ciencia y esa fuerza es la que rige el universo también, que es el amor. Wow. Muy interesante realmente este punto de vista de nuestro Sí, y es que nosotros creemos que el amor es tan simple que solamente se demuestra
o creemos que solamente son sentimientos, es algo que se siente, que se piensa, que se quiere, pero va más allá, ¿no? Por lo que nosotros estamos aprendiendo en esta noche, va más allá de eso, y es lo que usted nos estaba mencionando, y nos mencionaba acerca de esta energía. Exacto. Bien, ¿hay alguna forma en que los físicos describan cómo las personas se sienten bien entre sí? Bueno, de hecho, resulta que un físico sueco llamado James Jinsky, él hizo unos experimentos. Él es un físico, pero se enfocó su estudio en el área de la biología, es decir, es biofísico prácticamente. Entonces él quería saber qué es esto o cómo es el comportamiento realmente de los seres humanos, precisamente esa pregunta, ¿cuál es esa energía que nos motiva? ¿Cuál es la energía que permite que usted y yo nos encontramos cómodos entre sí? O quizás entre personas no tenemos ninguna compatibilidad. Pues él primero hizo sus estudios en moléculas, ¿verdad?, en bacterias, y encontró pues que existe una frecuencia característica entre las bacterias. ¿Qué es esto de frecuencia? Pues el sonido, por ejemplo, tiene una frecuencia característica. La frecuencia es el número de oscilaciones por segundo. Entonces, realmente todos los cuerpos tienen una frecuencia característica. Todos los cuerpos, aunque crean que están en reposo, realmente están de alguna forma vibrando. Entonces, por ejemplo, estas moléculas están vibrando más o menos, estas que él estuvo estudiando, las ponía a vibrar más o menos a 420 Hz, que los Hz son las unidades de frecuencia en las que se mide el sonido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta que estas bacterias, cuando encontraban un grupo de bacterias que vibraban en forma similar, entonces esas bacterias se agrupaban unas con otras, buscando la misma vibración. Cuando existían bacterias que no se encontraban dentro del mismo grupo, pues estas mismas producían de hecho que esas bacterias se autoeliminaran, es decir, se alejaran. Y pues esto básicamente es lo que permite que entre nosotros también exista de alguna forma una vibración, una frecuencia característica para que los seres humanos se encuentren compatibles unos con otros. Al fin y al cabo, entonces, entre seres humanos encontramos frecuencias características, vibraciones, por decirlo así, que nos hacen sentir cómodos unos con los otros. Significa entonces que no solamente es el hecho de ver a una persona bonita o no, significa que hay una reacción química en todo esto. Sí, exacto. Bueno, dicha reacción química, según los físicos, va a ser proveniente de este tipo de vibraciones. También, por ejemplo, no sé si a usted en algún momento ha pensado que existe alguna ecuación matemática para describir el amor o algo por el estilo. No, creemos que no, pero sí hemos visto algunos dibujitos. Ok, ¿no? sí, realmente hasta el momento una ecuación matemática o una ecuación física que describa esa sensación que presiente el ser humano todavía no ha sido descubierta o establecida también. Pero sí hay formas en las que nosotros podemos graficar corazoncitos, ¿verdad? Mandarle de alguna forma una imagen bien hecha científicamente quizás a la persona que apreciamos. Pues básicamente eso es un grupo de ecuaciones que son delimitadas de un punto a otro, y al juntarlas y graficarlas pues nos forman corazones, imágenes similares, ¿verdad? Pero hay algo mucho más interesante con respecto a la tecnología. En Oxford hay un científico llamado Jacob, que él también trabaja en la nanociencia, en la física aplicada a la sociedad. Pues él, viendo el comportamiento o el patrón de átomos radiactivos que decaen en forma radiactiva, diseñó un pequeño programa. Dicho programa lo que hacía era que las personas se unían a tal red, y el comportamiento era parecido a cómo los átomos cuando se decaen, se desintegran, pasan a un nivel subatómico diferente, convirtiéndose en otro tipo de átomo. Entonces él pensó, ok, si los átomos están decayendo en sus niveles rápidamente y convirtiéndose en otro,
porque los otros no se convierten rápidamente, esos otros átomos, en otro tipo de átomo o decaen. Podría ser muy parecido a como las personas buscan pareja rápidamente y otras, ¿por qué no buscan pareja rápidamente? Entonces vino él, formó esta página virtual, una página social virtual, y se dio cuenta que existían personas que tenían comportamientos de buscar pareja rápidamente, ¿verdad? Y realmente esto venía a ser cierto tipo de ventaja, concluyó él. Ventaja, pero para aquellas personas que han sido, por decirlo así, desechadas. Esas personas que son consideradas más débiles, de alguna forma, obtenían carácter de buscar nuevos individuos con mejores características y cuyas relaciones eran más perdurables. Entonces, de alguna forma, pues nos parecemos incluso a aquellas partículas subatómicas. Y al fin viene siendo también muy similar a lo que mencionaba James, con la parte de la vibración, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con energía. Bien. Interesante, ¿no? Interesante conocer este tipo de cosas. Hay cosas que realmente nosotros no sabemos, que las sentimos, que las hacemos, pero realmente no entendemos de dónde provienen. Y por ejemplo, los ejemplos que usted nos acaba de dar. Quizás también tenga alguna explicación el hecho de que el tiempo de espera, que es algo que nosotros habíamos platicado antes de comenzar el programa y me gustaría que redundáramos un poquito en eso. A veces nosotros esperamos a las personas con ansias o estamos en un momento con la persona que nos gusta y el tiempo se nos va rapidito. Exacto. Bueno, realmente Albert Einstein en sus 4 postulados que lo llevaron a ganar el premio Nobel, esto está vinculado con la relatividad. Pues él dijo en algún momento que el tiempo era relativo. Relativo, y un ejemplo muy claro que él puso y que cualquiera de nosotros va a poder entender muy bien, es por ejemplo estar con la persona que nosotros amamos, varias horas nosotros vamos a considerar y percibir que ese tiempo realmente son segundos. Pero vaya usted y coloque un segundo su dedo en la hornilla caliente, usted va a sentir que son horas las que han transcurrido. Entonces el tiempo realmente es relativo, depende de la percepción en la que nos encontremos, qué tan a gusto nos sintamos, pues vamos a sentir que se dilata o se contrae. Así es, sí. Es, por ejemplo, hablándolo en un ejemplo más sencillo acerca del amor, si estamos con una persona que no nos atrae, entonces el tiempo se va a hacer largo. Y si estamos con una persona que sí realmente nos atrae, se nos va a hacer muy corto. Así que un ejemplo más sencillo. Bien, muy interesante lo que hemos hablado hoy, la visión del amor desde el punto de vista de la física. Así que muchas gracias, licenciada, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a usted, Jorge. Bien, entonces a usted le pedimos que no se mueva de su asiento. Le recordamos nuevamente que si usted quiere volver a ver este programa o los demás programas que hemos realizado para usted, puede buscar nuestro canal de YouTube como UPNFM TV y allí podrá encontrar todos los programas, así que y los pueda volver a disfrutar. Le pedimos que no nos cambie. Vamos a irnos a una breve pausa comercial. Después de la pausa regresamos con el licenciado Javier y el segmento de Así es la vida. Por favor, no nos cambie. Ya regresamos. Bien, gracias por continuar con su programa Vamos a Descubrir. Bienvenidos a su segmento Química para Todos y me encuentro en esta noche, como siempre en este segmento, con la licenciada Rosana Bulne. Buenas noches, licenciada, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Jorge, gracias por estar de nuevo con nosotros, a los televidentes que nos están viendo desde sus casas y nos han permitido de nuevo traer un programa más de este segmento de Química para Todos. Bien, y hemos estado hablando en este programa sobre un tema muy interesante, un tema de moda, y lo hemos visto desde diferentes puntos de vista de la ciencia, y hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de la química. Vamos a seguir hablando sobre el amor y este segmento es titulado La química del amor, y podemos comenzar con la pregunta: ¿qué relación tiene la química con el amor? Pues fíjense, Jorge, que aunque ya pasó la fecha específica de que celebramos y que estamos ese día como más cercanos a nuestra pareja, hay diferentes tipos de amor, ¿verdad? Y podemos hablar de que el 14 de febrero uno puede ya sea celebrar el amor a su pareja, el amor a sus hijos, el amor a su familia, pero la verdad es que se ha dicho que febrero es como el mes del amor. Entonces seguimos hablando de este tema, aunque ya pasó la fecha específica.
Y podemos ver que dentro de la ciencia, no específicamente solo dentro de la química, desde la ciencia se ha tratado de dar una explicación lógica a todos los eventos que pasan en la vida del ser humano. Y entonces el amor es una sensación que muchos románticamente pensamos que es aquella unión entre dos almas perfectas que se encuentran y es un amor que va a durar para toda la vida como un cuento de hadas. Pero realmente los químicos y la ciencia, más que todo, estamos actuando como un poco antirrománticos, ¿no? Con lo que vamos a decir, pero es que la verdad lo definimos el amor no tanto como un amor, sino como un enamoramiento, que es el resultado de un flujo inmenso de sustancias químicas que se liberan en el cuerpo y que generan pues esa sensación de satisfacción, de estar placentero, de estar en paz y de estar, por decirlo así, feliz, ¿no? Y entonces tenemos un montón de sustancias químicas que van a estar relacionadas con esos sentimientos que nosotros empezamos a percibir. Bien, ¿y cuáles son estos compuestos químicos que se liberan cuando una persona está enamorada? Pues en el enamoramiento se hablan de muchas sustancias y en otros programas hemos hablado, por ejemplo, de la dopamina, que es aquella sustancia que nos genera una felicidad enorme y una tranquilidad enorme, pero la verdad es que en este programa quisiéramos hablar de un compuesto químico que se llama la feniletilamina. Ese compuesto es un compuesto orgánico muy sencilla la estructura, es una amina, pero que está muy orientada a los compuestos de los alcaloides. Podría llegar a producir hasta un poco como una droga adictiva, una adicción, ¿no? Y eso se genera cuando uno está enamorado. Entonces la feniletilamina también parece curioso, pero ese compuesto se puede encontrar también en algunos alimentos. Entonces cuando se dice que uno se enamora, pero a los 2-3 años empiezan a disminuir todas estas sustancias y uno empieza como no a desenamorarse de la persona indicada, sino que como a tener un amor en una siguiente fase que es más tranquilo, más sosegado, más de paz, más de confianza, ya no tenemos este tipo de compuestos en nuestro organismo y entonces va disminuyendo y llega al punto que posiblemente algunas parejas no lo soporten y se separan. Entonces en este tipo de tiempo, de esa etapa del amor, de que ya ha terminado la relación, esos compuestos nosotros los buscamos en los alimentos. Y entonces es increíble pensar y saber que la feniletilamina se encuentra en el chocolate. Y muchas personas me dirán... Por eso entonces el chocolate relacionado con el amor. Con la depresión, y entonces vaya, el momento que tenemos ese síndrome como de abstinencia de feniletilamina, una droga totalmente, nos está causando ese síndrome, buscamos entonces comer mucho chocolate cuando estamos depresivos, cuando hemos tenido un problema con pareja, simplemente la relación ya no funcionó y se cortó, ¿no? Entonces ese es uno de los principales compuestos que se produciría, que es una sustancia química, y que va a tener esos efectos no solamente en la persona enamorada, una pareja, ¿verdad? Una pareja contraria a nuestro sexo, sino que también hacia, por ejemplo, el amor hacia nuestros hijos o el amor hacia nuestra familia. Que es algo diferente. Que es un poco diferente, posiblemente otro tipo de hormonas van a estar involucradas, pero la feniletilamina causa esa sensación primero de euforia, de mucho entusiasmo, podemos hasta inhibir el apetito. Entonces personas que van a estar enamoradas al principio de la relación pueden pasar horas y horas hablando y no van a tener ni sueño ni cansancio porque la feniletilamina producirá ese síntoma, ¿no? de euforia y de ansiedad también. Significa que durante los primeros 3 años de una relación el amor está en lo más... En el apogeo. En el apogeo. Luego de esos 3 años disminuyen estos químicos y bueno, ya comienza la parte en donde ya no te veo como antes, ya no es lo mismo que antes. Fíjense que es interesante porque muchos estudios han investigado de que en algún momento de la etapa del primer enamoramiento, los primeros 2 o 3 años, como usted mencionaba, hay zonas del cerebro que se inactivan totalmente. Entonces nosotros dejamos de percibir la realidad y dejamos a veces a un lado las cosas negativas de nuestra pareja. Pero a los 2-3 años que estas sustancias empiezan a disminuir, como la dopamina, la oxitocina, que también está relacionada con el placer y con las pasiones, y obviamente la feniletilamina, entonces empezamos a ver la realidad. Muchas parejas van a durar porque van a soportar el darse cuenta de la realidad de su cónyuge, de su pareja, pero otras no, ¿verdad? Entonces ahí están los dos caminos, o seguimos y nos adaptamos, entonces empieza la segunda fase del enamoramiento, donde ya no solamente estas sustancias empiezan a disminuir, sino que hay otra ducha de sustancias químicas diferentes como las endorfinas, donde nos causan un placer y una relación un poco más sosegada. Ya hay un mayor compromiso en la pareja, un mayor conocimiento y entonces nos estamos como adaptando mejor a una realidad.
estamos viendo realmente los defectos de nuestra pareja. Significa entonces que aquí el hecho es poder alimentar a diario para que este amor no disminuya, para que esto deje de existir. Fíjese que sí, y por ahí se ha hablado que químicamente podría hasta transformarse o crearse fármacos que tuvieran una dosis de oxitocina, una dosis de dopamina para que permanentemente estuviéramos no solamente enamorados, porque también generan otros efectos secundarios, como por ejemplo el estar más vivaces o el tener más energía en el día. Y entonces se han hecho estudios de que personas que se hacen como aerosoles de oxitocina están más ávidos y están más dispuestos a hacer el trabajo diario. Pero eso ya entra en una controversia no de la ética, ¿no? Es bueno estar nosotros involucrando sentimientos o cambiando nuestros sentimientos cuando estamos tomando una dosis de un fármaco. La verdad que lo mejor que podríamos estar haciendo es fomentar, como usted decía, el trabajo a diario en una pareja, ¿verdad? Obviamente, el que la sustancia química no se produzca no lo podemos a veces controlar al 100%, pero sí, obviamente, vuelvo a decir, usted tiene que seguir con su pareja y tratar de que todos los días sean como la primera vez. Ese es el reto. Hay personas que dicen que cuando están enamoradas sienten mariposas en el estómago. ¿Qué de cierto hay o qué es lo que está reaccionando en el cuerpo de las personas cuando esto pasa? Pues fíjese que ese también tiene una respuesta científica, ¿verdad? Y entonces se ha investigado de que las mariposas en el estómago no es más que un reflejo que nuestro cuerpo siente o percibe cuando hace falta algo. ¿Qué es lo que hace falta? Estas drogas, estos compuestos químicos que se están liberando al torrente sanguíneo, que van a llegar a las glándulas sudoríparas, a los folículos pilosos, y nos hacen sudar cuando estamos enamorados, y nos hacen un enrojecimiento en nuestras mejillas cuando estamos sonrojados porque no vemos a la persona que queremos o que nos atrae. Estas sustancias, al momento de que se producen, no solamente es por enamoramiento, sino también por algún, tal vez, miedo, alguna ansiedad, el hecho de que nos va a pasar algo malo también puede llegar a liberarlas. Entonces el cuerpo se prepara como un efecto de protección, de autocontrol o de autoprotección, y elimina la sangre que estaba en el intestino y la manda al músculo de sus piernas, de sus brazos, para que usted esté listo, ¿verdad?, cuando le vaya a pasar lo que cree que le pueda llegar a pasar. Entonces eso es lo que percibe el cerebro, el estómago, que hace falta de sangre, ¿verdad?, que esta se ha ido al músculo, y entonces empieza a sentir como ese aleteo de mariposas, que la gente dice, siento mariposas en el estómago cuando veo a la persona amada. Es por simplemente deficiencia de sangre, de flujo sanguíneo, y obviamente deficiencia de oxígeno, porque la sangre tiene oxígeno. Entonces esa sería como la respuesta científica de lo que está pasando a grosso modo cuando uno dice, siento mariposas en el estómago. Interesante, si usted ha sentido esto, quizás no sea algo que se queda nada más siendo un sentimiento. Todo lo que hemos escuchado desde el primer segmento hasta este momento, de ese tipo de reacciones que nosotros los seres humanos tenemos al encontrarnos con otras personas que físicamente nos atrae, es que estamos despidiendo algún tipo de químico. Y es interesante saberlo, ¿no? Porque nosotros pensamos que eso es una parte sentimental nada más y se queda ahí. Solo el corazón está actuando, pero realmente en la actualidad hay muchos estudios que han descubierto desde 1999 que en el intestino, en el estómago principalmente, se considera como un segundo cerebro. Y eso ha generado una gran controversia, pero es que el cerebro genera muchas y produce muchas sustancias químicas que se están produciendo también al nivel cerebral. Y esas sustancias a veces no se sabe si mandan el mensaje al cerebro o el cerebro es el que manda los mensajes al estómago. Y un ejemplo real de lo que podría decirnos que sí hay una conexión directa entre el estómago, el cerebro entérico, que se conoce, el sistema nervioso entérico que se conoce en el estómago, y el cerebro, es por ejemplo cuando usted padece de estrés y siente por ejemplo colon irritable, o padece de colon irritable por estrés. Pero entonces el cerebro está generando una señal, una sensación, una ansiedad, que al final el estómago también está produciendo un efecto. Las cosas ya no andan bien. Ya no andan bien, el estómago lo percibe y entonces empiezan los problemas, por ejemplo, de esa patología como el colon irritable. Pero todo está asociado, entonces hay una conexión directa. Todo está conectado, todo absolutamente está conectado. No sé si esta pregunta tiene mucho que ver con la primera que nos cuestionamos. Porque al pasar del tiempo las personas dejan de amar
a sus parejas o ya no sienten lo mismo por ellos? Sí, básicamente es lo mismo. A los 2, 3 años se ha descubierto, hay parejas que pueden durar un poco más, que ya los niveles de dopamina, de oxitocina, de serotonina, de la feniletilamina disminuyen. Entonces, licenciada, es de admirar a las personas entonces que ya tienen 15, 20, 25, 30 años. En las etapas del enamoramiento y del amor realmente se conocen más o menos 4 fases. Y en esa fase, ya el que llega a la cuarta fase es porque obviamente ha vivido muchísimo con su pareja, se ha adaptado a muchísimas cosas y ya no solamente, ya no está inactiva en ninguna parte del cerebro, ya identificamos todas las cosas malas o buenas que podamos tener como pareja, ¿verdad? Y ya las hemos aceptado. Entonces esas parejas son las que van a perdurar. Obviamente, ¿verdad? No podemos explicar solamente desde la química y de la ciencia algo tan complejo como es un sentimiento, el amor, que es algo tan abstracto también. Pero, porque hay otras cosas, ¿no? Hay cuestiones culturales, sociales, atracción, por ahí hay muchos estudios de la simetría, ¿no? Que le atrae a cada persona, de la persona amada, y entonces ahí ya tendríamos que hacer como un estudio bien complejo y bien completo para poder explicar qué es lo que está pasando con el sentimiento del amor. Quizás una última pregunta, y no sé si la voy a tomar así por sorpresa, pero ¿es posible que una persona pueda reaccionar químicamente con varias personas o solamente una en especial? Yo creo que es complicado contestar, ¿verdad? Sí, porque yo por eso aclaro que es una pregunta que pertenecemos a una religión donde no es permitido. No le podría decir yo desde el punto de vista del amor como sentimiento, pero desde el punto de vista químico sí. Sí se podría, porque usted podría estar generando estas mismas sustancias, estos mismos compuestos químicos, podrían estarse produciendo como un efecto de alguien que le está generando alguna atracción. Por ahí dicen el enamoramiento de ojos, a la primera yo me enamoré, y eso también pasa. Entonces, tal vez no sea un enamoramiento, no sea amor, sino una ¿verdad? atracción Simplemente física. Es una atracción física, por lo que hablábamos de todas las hormonas, feromonas también, que ese es otro tema importante que se debería mencionar hoy, y obviamente las características compatibles que podamos tener con la pareja en ese momento. Bien, no sé, hay una pregunta que no sé si puede llegar a polemizar la situación, pero bueno, producción nos está diciendo que podamos cuestionarla. No sé si sea posible. Dígame. ¿Qué pasa con esto cuando es un tema ya que está muy de moda, es un tema que genera controversia, que ha cambiado cultura, polemizado religiones y bueno, un montón de cosas, pero ¿qué pasa con esta reacción química ante una persona del mismo sexo? Yo le preguntaba si se puede tener la misma reacción ante varias personas, me dice que sí. ¿Qué hay con esto? Personas que sienten o que tienen esa reacción química ante las personas del mismo sexo. La verdad es que todos somos seres humanos iguales. Al ser seres humanos iguales vamos a producir las mismas sustancias independientemente. Entonces sí es posible. Sí es posible. Y ya se han hecho estudios, ¿no? Se han hecho estudios también a nivel cerebral de las personas que tienen una afinidad por el mismo sexo y una compatibilidad con el mismo sexo, una atracción, y se ha visto que hay una diferencia a nivel de cerebro. Entonces ese ya como otro tema, ¿no? Y sí, un poquito más como neurológico. Ya es un tema bastante polémico. Pero ¿no? sí, Entonces, sí se daría. Bien, hemos llegado al final, gracias licenciada, como siempre temas muy buenos, muy llamativos, sí, interesantes. Gracias por haber estado con nosotros. Al regresar, no se pierda el segmento Así es la vida. ¿Por qué los toros reaccionan de la manera en que lo hacen al ver el color rojo? Preguntas que vamos a tener. ¿Es cierto que los perros ven en blanco y negro? Son otras preguntas interesantes que vamos a tener en nuestro siguiente segmento Así es la vida. Así que nos vamos a ir a una pausa comercial, por favor no nos cambie, que seguimos con más de Vamos a Descubrir. Bien, gracias por continuar con su programa Vamos a Descubrir y bienvenidos a su segmento Así es la vida. Siempre nos está acompañando el magíster Javier García, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta noche. Buenas noches. Hola, ¿Cómo está? Mucho noches, gusto. Súper bien. Bien, estamos hablando sobre un tema muy interesante, así que le pedimos que se quede con nosotros. Y antes de comenzar, quiero presentarles a la licenciada Naomi Sandoval, quien nos estará acompañando a partir de hoy
como presentadora en este programa Vamos a Descubrir. Buenas noches, licenciada, y gracias y bienvenida, ¿no? Bienvenida al programa Vamos a Descubrir. Gracias, Jorge. Buenas noches, Nadia. licenciado Javier. Pues como estamos en este programa para comentarles televidentes que si pueden compartir con nosotros sus dudas, sus sugerencias que tengan con respecto a los programas, podrían visitar la página de Facebook Vamos a Descubrir CCNN, y ahí vamos a estar esperando cualquier duda o cualquier sugerencia que ustedes tengan con respecto a nuestros segmentos, tanto de este programa como de los anteriores. Anteriormente estábamos comentando con la licenciada Rosana Bulnes la química del amor. Entonces, como para saber cómo es los compuestos que tienen químicamente cuando se liberan, cuando nosotros sentimos las mariposas en el estómago, ¿qué implica químicamente esto? Entonces, platicando un poco y viéndolo de diferentes puntos de vista en la biología, podemos decir que qué implica, biológicamente hablando, qué implica, qué sienten los animales con respecto a esto del amor, al romance que sienten ellos. Entonces, Magíster Javier, si nos puede comentar. Sí, bueno, sin perder de vista el hecho de que somos animales y que tenemos que asumirnos como tal. Cumplimos las 3, 4 o 5 características que nos engloban dentro de esa categoría, somos animales, pero si queremos hablar hoy específicamente del romance o del aparente romance entre animales no humanos, ¿verdad? Porque sin duda alguna, la reproducción es el mecanismo que garantiza que las especies sigan existiendo. O sea, cuando estamos hablando de mecanismos de cortejo, cuando estamos hablando de cambio de color, cuando estamos hablando de todas las estrategias para reproducción, estamos nada más hablando de cómo la naturaleza se las está ingeniando para darle a esa especie una prosperidad a futuro, ¿ya? Para la famosa preservación de la especie, que se logra gracias a esas alternativas, gracias a esas estrategias que son súper variadas en el reino animal. Hay de absolutamente todo. Entonces, la idea es un poco hablar de Bien, una de las preguntas con las cuales nos gustaría comenzar en esta noche, este tema muy interesante, ya lo vimos desde el punto de vista físico, ahora, y bueno, desde otros puntos de vista. Ahora, de la parte biológica, ¿los animales tienen sentimientos? Es una gran pregunta que no solamente yo me la hago, quizás muchos televidentes también tienen esa curiosidad de saber si también los animales tienen sentimientos. Sí, y es que hablar de estos temas, hablar de estas mezclas entre biología y amor o biología y sentimientos es interesante, pero da lugar a cierta ambigüedad porque estamos de alguna manera yéndonos como a las fronteras del área biológica y entrando como a otras disciplinas más filosóficas, como decir qué son los sentimientos, qué es el amor. Entonces, claro, podemos responder concretamente a su pregunta, pero tiene ciertos matices, ciertos conceptos que debemos de tratar antes. Porque sentimientos pueden interpretarse de varias maneras diferentes. O sea, el hecho de que usted perciba emociones, de que usted pueda reaccionar a un medio, se puede prestar pues, a interpretarlas de maneras diferentes. Los animales sienten, sin duda alguna, y hay consenso ahora en la comunidad científica que hay, en los mamíferos vertebrados hay muchísimo de eso, hay muchísima sintiencia, que se le dice que es un perro contento, un perro triste, un perro sintiéndose preocupado, un gato sintiéndose confiado, todo eso lo vemos. Ahora mismo vemos en pantalla cómo ya fuera de los fuera de los mamíferos, hay ciertos organismos que han empezado a dar muestras de que también tienen sus sentimientos. Se ha identificado en pulpos que conductas por ejemplo, curiosidad o de juego, ¿verdad? Entonces, eran cosas que normalmente se le atribuyen a los humanos, pues, o sea, a los niños pequeños, eso de querer explorar el medio, eso de querer convivir, eso de querer ver con quién se comparte el tiempo, todo ese tipo de cosas se han visto que en diferentes grados existen también en el reino animal, en organismos que todavía no están en lo que se le conoce como el estado de modernidad que tenemos como nosotros, los mamíferos o los vertebrados. En los gatos lo vemos, sabemos que por ejemplo un gato que anda con la cola parada caminando es que se siente confiado, es que se siente contento. Sabemos que un perro, se sabe esto desde hace muchísimos años, que un perro que mueve la cola es un perro que está contento porque llegó su amo. Y por ejemplo,
se sabía y era eso muy intuitivo y era muy anecdótico, porque uno llegaba a la casa y miraba, se podía sentir pues esa alegría. Ahora hay un soporte de la neurociencia que ha puesto a los perros a prueba para ver cómo reaccionan a diferentes estímulos. Entonces todo esto es sentimientos en el reino animal. Y podemos decir, claro que existe. Se les sometió a una muestra de perros a diferentes estímulos. Se ponían imágenes proyectadas donde se miraban otros perros, por ejemplo, o se miraba su amo llegando. Y se grababan con cámaras de alta velocidad y se miraba que siempre que agitaba la cola y era por motivos positivos, tendía a irse a la derecha. Pero que también habían emociones diferentes a la felicidad pura que tendían al otro lado, a la izquierda. Entonces son esas cosas que sí, se están explorando mucho, se está entrenando incluso ahora a los perros para que estén quietos a la hora de meterlos en una máquina de resonancia magnética para poder ver cómo reacciona su cerebro a diferentes estímulos. Ya, por ahora no se puede porque sabemos que esa hiperactividad de los perros no es compatible con una máquina enorme, delicada, carísima que le haría ese escaneo a la actividad cerebral de él. Pero se está haciendo todo esto y no hay duda alguna de que sí hay sentimientos. Hay un término que ni siquiera está totalmente reconocido en español, que es sintiencia. Ese es un término que están utilizando mucho la gente vegana, la gente vegetariana, como para ponerle ese componente de moralidad al consumo de carne, por ejemplo. Y se dice, los animales que tienen sintiencia son los animales que sienten y que por ende no deberíamos estarnoslo comiendo. Eso se está entendiendo ahora. Estaba, como decíamos antes, muy amarrado a organismos superiores, pero vemos que, por ejemplo, las gambas son muy parecidos a los camarones, son decápodos, son organismos marinos con crustáceos. Se ha identificado que, por ejemplo, cuando a ellos una de sus antenas se les lastima, se les presiona contra alguna roca o algún depredador los afectó, los lastimó, ellos vienen y con sus patas se soban. Se soban ese miembro lesionado. Entonces, para empezar, sienten dolor y para empezar sienten como ese instinto y esa necesidad de acariciar las partes afectadas. Entonces, sin duda, hay un montón de manifestaciones en organismos menos complejos que nosotros, menos complejos que los primates. Ahí estamos hablando de invertebrados, o sea, varios cientos de millones de años antes de que existiéramos nosotros, y hay organismos que han desarrollado parte de los sentimientos. Entonces, sin duda existen, pero también hay actitudes que son parte de un proceso de cortejo, de reproducción, y hay otros que no. Es el caso de las nutrias, por ejemplo. Nosotros tenemos nutrias, estas son de aguas calmas, son nutrias de lagos, y son famosas porque se toman de las manos. Entonces están nadando, ellas todo lo hacen flotando, duermen flotando, a veces comen flotando, y se nota que es muy común que ellas vengan y se tomen de sus manos. Entonces, por supuesto, son como los animales más románticos del mundo, que tienen este detallito, pero eso también tiene funciones evolutivas, funciones de supervivencia, funciones biológicas, y muchas veces cuando está pasando eso es porque ellas han descubierto que sus comunidades, al ser tan frecuente esto de flotar, pasaba que se separaba una de otra y que entonces se iba a la deriva. Entonces estar agarrado permitía reducir ese riesgo. Los opilotes de nosotros, este es Coragyps atratus, el sopilote cabeza negra, tenemos uno rojo. Es el más común, ¿verdad? El más común ese y el de la cabeza roja son relativamente frecuentes de encontrar. Y están asociados a un montón de cosas, o sea, la gente los mira y dice, sopilotes que comen basura y comen animales muertos y que apesta este basurero, y arriba andan volando un montón de sopilotes, entonces la gente los asocia a ese ambiente, ¿verdad? A esa suciedad. Pero déjenme decirles que esa pareja, por ejemplo, de sopilotes es una pareja monógama, o sea, son parejas que eligen a su media naranja para toda su vida. Y que no andan, son fieles. Y ya una vez que muere la otra pareja, ya no buscan reproducirse o no buscan se puede dar, pero son animales bastante longevos y son animales que tienen muy poco depredador. Entonces, digamos que las tasas de mortalidad, y lo vemos como son de abundantes, las tasas de mortalidad son relativamente bajas, pero si la monogamia normalmente amarra a un organismo de por vida mientras la pareja existe. No solo son monógamos, sino que son celosos. O sea, esos sopilotes que vimos en la imagen
llegan a pelearse encrudecidamente con otros opilotes que sienten que le están amenazando a su pareja. Siempre dentro de las aves, ejemplos un poco más elegantes, más vistosos, como el pavo real, son ejemplo claro de un cortejo muy sofisticado, Sí. donde ellos tienen, es el macho nada más, en pantalla vemos un macho y una hembra. El que es súper vistoso es el macho, eso suele pasar mucho en el reino animal, que el que abre vistoso, las el plumas, colorido, las plumas, perdón. correcto, es el macho porque debe encantar a la hembra, es el que hace el proceso de cortejo. Y abre su cola inmensa que puede tener hasta 1,5 metros de diámetro y la agita y hace como que está bailando con la hembra. Y todo esto es puro romance, ¿verdad? Para llamar la atención de la hembra. Para llamar la atención de la hembra. Y claro, la hembra mira esta gran cola y dice, eso está asociado como a mejor pool genético, como a mejor diversidad genética. Ven, por ejemplo, los manaquines de cola larga, estos son hondureños, 100%, no como el pavo real, estos son de Honduras, estos los podemos encontrar en el valle, en la zona sur del país, y lo que hacen es ese baile, donde ahí ya llegó la hembra. O sea, empezaron a bailar, a saltar uno sobre la rama, salta así intercaladamente y quien mejor salta es el que más le llama la atención a la hembra. Miren los machos como es de colorido y la cola larga Estamos viendo dos machos ahí. dos machos queriendo y llega conquistar a la hembra. Correcto. Entonces sí, se da mucho para empezar esa vistosidad, ¿verdad? El macho se engalana así bastante como para llamarle la atención a la hembra y es el que realiza los rituales de cortejo. ¿Quién baila mejor de los dos? Naomi, para usted. Vamos a ver si Pues, piensan igual. Sí, el primero podría El primero ser. tenía sí. mejores pasos. Ese. Bueno, hay que Podría saber cuál ser que escogió, sí. ¿no? Habría que saber, eso quedará al incógnito porque A el la- video sí. termina Sí. antes. Pero el caso es que estas son conductas que no como las nutrias que veíamos nadando al principio, que se mira muy romántico porque los humanos tendemos a ser antropomorfistas, o sea, de ponerle forma humana a todo. Y entonces sale Mickey Mouse con guantes y sale el pato Donald con una toalla aquí al salir del baño, porque tendemos mucho a hacer eso los humanos, de poner nuestra imagen en los animales. Entonces igual, vemos dos nutrias agarradas de la mano y decimos, ah, qué romántico. Y sabemos que no, que ahí hay Podría una- ser un instinto también, instinto que y- ellos tengan de sobrevivir mientras van Exactamente. nadando. Así es. Sin embargo, rituales como estos sí son exactamente, digamos, romanticismo. Porque lo que están es queriendo atraer a la hembra para reproducción. Exactamente lo mismo que hacemos nosotros cuando entregamos una canasta de chocolates a nuestras novias o a Sí. nuestras esposas. Es exactamente lo mismo. Entonces acá por ejemplo, es el saltarín cabecirrojo. Se llama Ceratopipra mentalis. Este es además del nuestro también, del norte. La otra era del sur, este es del norte. Y lo que hace es ese pasito a lo Michael Jackson. De hecho, es muy famoso por eso. Muy Sí. famoso por eso, Muy famoso por eso. posiblemente de ahí salió la inspiración, porque existen bastante más Sí. antes que Michael Sí, Jackson. Michael Jackson. Pero lo que hacen es bueno, desarrollando ese talento, o sea, las aves no están normalmente diseñadas para tener esa agilidad, volando, claro, le ganan a cualquiera, pero que sus patas puedan hacer ese movimiento, entonces ellos van desarrollando eso solo con la finalidad de que la hembra los encuentre atractivos, ¿no? Y eso lo vemos en el reino animal de muchas maneras, lo vemos en nosotros. Este es el ave de emparrado. Y esta es súper refinado su método de encantar a la hembra. Miren que lo que hace es que para empezar hace un nido, que hace con todas estas varitas, hace como una especie de camino. Hace como 2 paredes, pero aparte de eso, a todo alrededor de esas 2 paredes, como de ese pórtico que hace de ramitas, que es lo que vemos ahí, lo rodea de puras cosas azules. Wow. Entonces él agarra flores azules, pétalos azules y no se limita a cosas naturales, sino que él se va a meter a un patio y agarra una pajilla azul que encontró por ahí o una chapa de refresco y todo lo va seleccionando, lo va jalando y lo pone así alrededor de ese nidito como de amor que hace para la hembra, que hembra no va a querer, no le va a sentir confianza a un macho tan detallista. Sí, ¿verdad? sí. Muy, muy detallista, ¿no? Ya le tiene su casa prácticamente hecha. Habría que ver si es la casa o es puramente El nidito. sí, el nidito y la reproducción lo que está buscando, ¿verdad? Hay que ver después cómo es la parte de responsabilidad con los polluelos y todo eso, que se da mucho incluso. ¿De veras? Sí, en las aves del lago de Yohoa se da, por ejemplo, que la yacana espinosa es un pajarito que es el macho que cuida a las crías. Entonces, todo eso se es súper variado en el reino animal. Hay de romanticismo a romanticismo. Por ejemplo, pasamos del cortejo más elegante y más refinado
y más caballeroso, si se quiere, al más parasítico y al más ruin, como podemos ver en este pez, donde esta es una hembra, una hermosa hembra de pez lofiforme, pero el macho lo que hace es que depende de ella en la totalidad. Es la hembra, miren, es amenazante, tiene ese foquito para atraer presas y todo, lo enciende y entonces las presas se sienten atraídas, se acercan y ahí es cuando le pega una tarascada y se come a la víctima. Pero esa es la hembra, el macho es un ser completamente inepto. O sea, el macho no puede comer por sí solo, no puede moverse por sí solo, no se puede reproducir por sí solo. O sea, no puede buscar hembras elegantemente, como hemos visto en la naturaleza, por sí solo, sino que viene y se adhiere a la pared de la piel de la hembra. O sea, se fusiona con ella, penetra en su piel y lo único y claro, penetrado en la piel de ella, fusionado en la piel de ella, todo lo que come la hembra es comida para él. Todo lo que se mueve en la hembra es movimiento de él. O sea, es prácticamente un parásito. O sea, y lo único que le proporciona a la hembra es que adentro de él tiene células sexuales masculinas. Entonces, es una simbiosis, pero bastante menos elegante que lo que hemos visto en otros procesos de cortejo. Y bien los hombres, ¿no? Un ejemplo de los primeros ejemplos, excepto el último, tomar en cuenta, ¿no? Un consejo para los hombres, que si los animales pueden ser, nosotros podemos ser si tenemos razón, ¿no? Correcto. Los detalles así siempre es, son importantes. Así es. Muchas gracias, Magíster Javier, por haber gracias. estado con nosotros Gracias, y por Noemí. brindarnos este tema. Y bien, Noemí, bienvenida. Y bueno, Gracias. nos vamos a estar viendo aquí, ¿no? Seguro. Buenas Bien. noches. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Le pedimos que no nos cambie porque todavía hay más de Vamos a Descubrir. Después de la pausa, mito o ciencia. Hola, sean todos bienvenidos a este su espacio ¿Es mito o ciencia? El día de hoy, como todos los viernes, les hablaremos de mitos muy interesantes, como ser, por ejemplo, el día de hoy, Helen, lo que es la belleza exterior y principalmente de nuestro cabello. Muy interesante. Pero también, Fabi, hablando de la belleza, pues la belleza interior también es muy importante. Todo aquello que tenemos que no lo reflejamos por fuera, pero primero tenemos que reflejarlo en nuestro interior. Exactamente. Y para esto se me viene un mito, Helen, que nos dicen que si nosotros nos cortamos el pelo mensual, se va a fortalecer. ¿Qué opinas de este mito? Pues mira, yo en lo particular me lo corto mensualmente, pero no he visto ese cambio. ¿Es verdad o es mentira eso que se nos va a fortalecer? Déjame que te explique y a todos ustedes qué es lo que realmente dice la ciencia. Realmente, si nosotros nos cortamos mensual, nuestro cabello sí se va a tener una característica mejor que todos las puedan ver, que es la belleza y que no se nos miren las puntitas abiertas como normalmente nosotros decimos. Pero no es que se nos va a fortalecer y que nos vamos a poder poner todos los químicos, a plancharnos el pelo todos los días y se va a ver igual. Claro que no. La ciencia nos dice que es muy importante para que nuestra belleza física se resalte más, es tener una dieta muy saludable, comer muy bien, también hidratarnos bien diariamente, hacer ejercicio y también tiene mucho que ver lo que es el cuidado de nuestro cabello. ¿Cómo así? Los químicos que nos aplicamos nosotros, las mujeres, cuando nos cambiamos el color de nuestro cabello, también lo que es los secados de cabello, los planchados de cabello, cuando nos hacemos también estos peinados que nos echamos más químicos para que se nos tengan por horas, todo esto tiene mucho que ver a la hora del cuidado del cabello. Entonces, si nosotros queremos tener un cuidado, nada de químicos y que el cabello se nos mire precioso, entonces tiene mucho que ver también nuestra alimentación. ¿Qué te parece, Helen? Bueno, me parece muy interesante, Fabi, pero también cabe recalcar, ¿verdad?, de que todos esos cuidados que tú nos has dicho, todas esas listas de precauciones que tenemos que tener, ¿verdad?, todos, ya seamos mujeres o ya sean hombres, pues a veces por el tiempo pues no se nos da. Por ejemplo, la dieta balanceada es muy importante tenerla, pero a veces por cuestiones de la universidad, de tiempo, pues a veces hasta se nos olvida y comemos lo primero que vemos para poder hacer nuestras labores, ¿verdad? Porque recordemos que el alimento pues es nuestra energía, como tú decías, Fabi, y también al momento pues
de ir al salón, siempre tener cuidado, ¿verdad?, de lo que nos vamos a aplicar en nuestro cabello. Y al momento de hacer las compras, muy importante, siempre leer el envase antes de adquirir el producto. También nuestro aseo diario, Helen, tiene mucho que ver. Si nosotros usamos un champú que es libre de sales o de componentes químicos, que en un programa ya se habló, ¿verdad?, de los pictogramas que traen en la parte inferior de los envases, que también resaltan, ¿verdad?, los diferentes químicos dañinos que son para nuestra salud y por ende de nuestro cabello. Perfecto, Fay, muchas gracias por sacarnos de ese pequeño error que tenemos la mayoría de las mujeres, más que todo, ¿verdad? Pero ahora pasándonos un poquito a nuestra belleza interior, ¿verdad?, lo que sabemos, lo que somos, pues voy a hablarles acerca, ¿verdad?, de lo que es el mito de, ¿alguna vez has escuchado de que las personas adultas tienden a aprender más lento o incluso no aprenden nada? Fíjate que por lo general usan esa palabra, es que como ya está mayor, ya no aprende. O se le olvida. O se le olvida todo. Pero ¿qué nos dice la ciencia acerca de esto, Fay? Pues la ciencia nos explica que las personas mayores, a diferencia de los niños, ya entendemos mucho más. Es decir, los niños son como esponjitas, ¿cierto? Tenemos la concepción de que los niños aprenden como esponjita. Todo lo que ven, todo lo van a aprender. El adulto mayor, y cuando hablamos de adulto mayor ya nos referimos, ¿verdad?, a nuestros abuelos, por decirlo así, aprende, siempre va a aprender. En todo el ciclo de la vida, el humano, tenemos que entenderlo, va a aprender, pero de una manera más lenta. ¿Por qué? Porque el adulto ya asimilamos lo que es bueno, lo que es malo, lo que nuestra memoria va a desechar y lo que piensa nuestro cerebro que tenemos que conservar. Así que esa idea errónea de que las personas mayores pues ya no aprenden, de que ya dejan de poder tener esa capacidad de aprender, por ejemplo, un nuevo idioma, es totalmente errónea. Las personas aprenden y seguiremos aprendiendo durante todo el ciclo de nuestra vida. Es decir, ¿verdad? Y cabe recalcar de que cuando ya son mayores lo que pasa es que el aprendizaje es más lento porque asimilamos de diferente manera. Pero siempre seguimos aprendiendo. Claro que sí, Helen, qué importante es lo que has dicho, para así más bien motivar a nuestras personas mayores a que ellos sigan pues aprendiendo cualquier cosita que tiene, que un oficio o algo, una manualidad, algo ahí en sus casitas o fuera también. Algo muy importante, ¿verdad? Como tú decías, la belleza exterior pues la ejercitamos haciendo ejercicio, corriendo, caminando. ¿Cómo ejercitamos ahora nuestra belleza interior? Es muy importante hacer los pequeños ejercicios como las sopas de letras, los crucigramas, lectura más que todo esto hace que nuestro cerebro pues esté ejercitado continuamente y pues es algo que nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Y nos enriquece muchísimo también nuestro vocabulario. Ok, y fíjate, Helen, que para esto también, para continuar con nuestro siguiente mito, se me viene a la mente, como estamos hablando de personas mayores, acerca de si realmente el estrés nos produce un cambio de color en nuestro cabello llamado canas. Pues mira, ¿Qué crees? yo estaba bajo estrés, creo que vos también en la universidad, ¿verdad? Cuando estamos en la temporada de exámenes o cuando se nos junta todo de un solo y que tenemos que presentarlo, pero a mí nunca me ha salido una cana, no estaría segura si el mito o es ciencia. Realmente es un dicho, ¿verdad? Que tenemos comúnmente, que me van a salir canas de tal cosa cuando estamos enfurecidos. Pero ¿qué realmente dice la ciencia si el estrés nos produce canas? Pues déjenme contarles de que tras varios estudios se ha analizado que la melanina y la eumelanina son las progenitoras, ¿verdad? Lo que es las productoras de nuestra coloración en nuestro cabello. Entonces, a medida que va pasando nuestra edad y van cambiando nuestros años, vamos aumentando nuestros años, esta producción va cesando. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber esa producción de melanina y eumelanina, entonces nuestro color de cabello pues cambia y se vuelve, pues se torna blanco. Pero en ningún momento se menciona de que el estrés hace la producción o una baja producción de melanina, no. Hasta que nosotros vayamos aumentando la edad es que nos va a cambiar nuestro color de cabello. Pero también, ¿qué dice la ciencia respecto al estrés? Dice de lo que sí podemos llegar a perder es nuestro cabello y quedar calvos. Entonces,
Si nosotros estamos bajo un estrés muy, muy grande, debemos de saber controlarlo o también ir a un médico para que ellos nos den algunos medicamentos, ¿verdad? Para poder controlar el estrés. Muy importante, Fabi, esa parte, ¿verdad? Ya no hay que preocuparnos de que si estamos bajo estrés o bajo mucha presión, pues nos van a salir canas o nuestro cabello va a empezar a cambiar de color, como tú lo decías, ¿verdad? Pero sí, cabe recalcar, Fabi, como lo decías anteriormente, de que no es un proceso que se va a ver en el instante, o sea, estamos bajo presión, estamos estresados y ¡boom!, se nos va a caer el cabello, ¿cierto? Sí, es progresivo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. Exactamente. Pues hablando un poquito de las emociones, ¿verdad? Vamos a pasar a algo muy interesante también, que es el mito de los 5 sentidos, los famosos 5 sentidos que tenemos los seres humanos. Ah, fíjate que muy interesante, porque desde la escuela nos enseña, son 5 sentidos, hasta hay canciones que me recuerdo que dice, son 5 los sentidos que tenemos, ¿verdad? Exactamente, Fay, pero ¿será verdad que solo tenemos 5 sentidos? Pues hay que aclarecer este mito. Exacto, Fabi. Pues, como tú lo has dicho, desde la escuela, ¿verdad? La escuela es un ciclo hasta que estamos en la universidad. En el ciclo de la escuela, en la primaria, nos enseñan hasta cierto punto qué son los sentidos. En el colegio, otro punto. En la universidad venimos arrastrando todo ese conocimiento y lo llevamos a algo más amplio. Ahora, ¿qué nos explica la ciencia acerca de estos famosos 5 sentidos que tenemos los seres humanos? Los seres humanos contamos con más de 5 sentidos. Más de 5 sentidos, es decir, que contamos con otros que los humanos no vemos. Y ese es el error que todos tenemos, que el humano entiende por tener aquello que ve, aquello que toca y aquello que puede, pues como les decía, visualizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay sentidos que están dentro de nosotros y que nosotros no los vemos, pero que sí actúan en nuestro cuerpo, como es el sentido del equilibrio. El sentido del equilibrio lo encontramos dentro de nuestra audición, dentro del aparato auditivo. Es decir, este sentido es el que nos permite a nosotros caminar derecho, por decirlo así, a las mujeres andar en tacones, correr, mantenernos en pie. Y este sentido también cabe recalcar que en los animales, en algunos animales, ¿verdad? No en todos, está mucho más desarrollado. Es decir, por ejemplo, los gatos, todos nos hemos fijado cómo los gatos caminan encima del cableado a veces. Ese es el sentido de equilibrio que ellos tienen, en ellos se puede apreciar pues mucho mejor. Y pues nosotros en los seres humanos pues lo podemos apreciar mucho mejor también en el ser humano cuando es el caso de las mujeres que pueden caminar con esos tacones de aguja conocidos comúnmente. ¿Por qué? Porque el equilibrio está súper bien en ellas. También es muy importante tener en cuenta de que enfermedades en nuestros oídos y nuestro aparato auditivo pueden traer consecuencias a este sentido de equilibrio, puesto que a veces hasta nos pueden dejar de que no podemos caminar o girar. Entonces es muy importante, ¿verdad?, también tener una limpieza muy adecuada en nuestros oídos, tanto en la parte exterior como en la parte interior. Y ahí pues es muy importante, ¿verdad?, tener en cuenta de que el sentido del equilibrio pues es muy importante en nosotros, los seres humanos. Todos los sentidos son muy importantes, lo cual debemos de cuidarnos bien. Pero fíjate, Helen, de que el tiempo se nos ha terminado y a todos ustedes los invitamos siempre que nos sintonicen en nuestro programa. Vamos a descubrir todos los viernes en este mismo canal y también los invitamos a nuestra página de Facebook. Vamos a descubrir CCNN y nos escriban y nos pongan qué mitos quieren que nosotros hablemos, si hay algún mito que quiere que nosotros aclarezcamos de su pueblo o que se les venga uno en la mente que desde chiquitos lo han tenido, ¿verdad? Escríbanos, nosotros estamos a la disposición para contestarles todo lo que ustedes deseen. Exactamente, Así que, Fabi. hasta la próxima.